Muy buenas tardes. Continuaremos ahora con la conferencia Bonos de Impacto y su vínculo con la recuperación económica y sustentable. Nos parece un tema especialmente relevante que incluimos en la agenda de nuestra Convención Nacional, porque no puede haber una economía incluyente plena, como lo hemos venido discutiendo a lo largo del día, integral, si los mecanismos y los instrumentos de financiamiento del gasto público no tienen también un enfoque sustentable. El principal, digamos, actor, el más relevante en nuestra economía, el gobierno federal, a través de las diferentes alternativas de financiamiento que tiene a su disposición, la posibilidad de emitir bonos sustentables es fundamental. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda ha sido innovadora, ha ido a la vanguardia con la emisión del primer bono soberano por parte de México, y quien ha estado al frente de esta iniciativa es el señor Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de quien me permito leer su semblanza. Gabriel Llorio González, licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, cuenta con maestría en Economía por el Colegio de México y en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Hacienda. Actualmente es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En el ámbito internacional se desempeñó como especialista del sector público en el Banco Mundial, donde participó en más de 20 proyectos orientados a mejorar el desempeño del sector público en más de 12 países. Previamente formó parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Gabriel, bienvenido, es un gusto tenerte en el IMEF. Te cedo la palabra. Adelante. Para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y hablar de los bonos de impacto. Creo que el título que han escogido para la convención, Economía Incluyente, Inversión, Crecimiento y Enfoque Social, prácticamente engloban lo que hemos tratado nosotros de plasmar en el bono soberano que emitimos el 14 de septiembre. Al mismo tiempo, también la Secretaría de Hacienda hemos estado trabajando en esta agenda por los últimos 2 años, tratando de involucrar más a la Secretaría de Hacienda, donde creemos que tenemos un rol relevante. Y para comenzar me gustaría, no los voy a tratar de aburrir mucho con una presentación, pero creo que para describir un poco cómo fue que decidimos emitir un bono soberano ligado a los objetivos de desarrollo de la ONU, me gustaría utilizar algunas gráficas. Entonces voy a compartir, si es que no se me olvida cómo. Aquí. ¿Sí pueden ver la presentación? Muy bien, para continuar, lo que me gustaría un poco es darle un poco de contexto a la razón por la cual decidimos como país emitir un bono soberano, le llamamos el SDG Sovereign Bond. Este bono soberano lo empezamos a estructurar prácticamente hace ya más de un año. Es un trabajo que venimos haciendo en la Unidad de Crédito Público, de Hacienda. Y la motivación principal fue precisamente las discusiones en el ámbito global tenían que ver mucho sobre si el mundo o no tendría que estar ya caminando hacia una senda de crecimiento verde, una senda de crecimiento que nos llevara ya a una senda de crecimiento verde. Y digamos, esa senda de crecimiento verde teóricamente tendría que ser una senda de crecimiento todavía mayor que si no hubiéramos tomado ninguna acción de cambio climático, ninguna acción tampoco en cuanto a cerrar brechas sociales. Por lo tanto, todos los esfuerzos en las últimas 2 décadas prácticamente ha sido tratar de involucrar a todos los sectores posibles en lo que sería tratar de tener criterios sustentables en la toma de decisiones de política pública. Y entonces, digamos, una vez, en este momento prácticamente lo que tenemos es un impacto del COVID. El COVID de alguna manera nos viene a generar que algunos rezagos se acentúen, al mismo tiempo que nos desvía de una senda de sostenibilidad también, porque prácticamente lo que nos hace en este momento es centrarnos en lo que es urgente antes de lo que también podría ser importante.
Entonces, al mismo tiempo, todos tenemos que estar tratando de atender dos problemas en este momento, salir del COVID, pero al mismo tiempo tratar de que la recuperación sea lo más rápida posible, pero al mismo tiempo que la recuperación también ya nos lleve de una manera acelerada a una senda de crecimiento sustentable. Y en este sentido, es por eso que creo que en la mayor parte de los foros internacionales donde hemos participado, se habla mucho de que la recuperación tiene que ser sustentable. Ahora bien, la verdad es que en el corto plazo tenemos una disyuntiva muy clara. Es una disyuntiva en la que tenemos que reactivar la economía de la manera más rápida posible, abrirla, darle certidumbre al consumidor. Y sé que en los otros paneles han estado discutiendo y van a estar discutiendo sobre estos temas en manera de más detalle, pero de alguna manera tenemos que generar o impulsar proyectos que nos generen trabajo, que nos generen puestos de trabajo, que nos generen producción, que nos generen actividad económica. Pero en el mediano y largo plazo, la recuperación tiene que tender a ser sustentable. Y por eso hemos dicho mucho que la recuperación en el corto plazo tiene que ser sostenida, tenemos que mantener este ritmo de recuperación, pero en el largo plazo la recuperación y el crecimiento tienen que tender a una senda de crecimiento sustentable. Y por sustentable, estoy seguro que lo han estado discutiendo mucho, es esta mezcla de políticas tanto sociales como ambientales o verdes, la que debemos de conjugar como país para poder movernos más rápido hasta esa senda de crecimiento. Entonces, esto fue lo que tratamos de plasmar en el bono soberano sustentable que emitimos en Europa el 14 de septiembre. Pero antes de entrar inclusive a estos detalles, prácticamente hace un año firmamos como Secretaría de Hacienda lo que es la coalición de ministros por el cambio climático, por acción climática. En esta coalición creo que se está tratando de resolver uno de las lecciones aprendidas a nivel multilateral que han llevado a que los ministerios de Hacienda, las secretarías de Hacienda o de Finanzas de los países se tengan que involucrar de manera más activa en los temas de cambio climático, pero también de brechas sociales. En esta coalición participamos todos los ministerios de Hacienda y prácticamente es un espacio en donde los ministerios de Hacienda elevan su compromiso para tratar de impulsar esta agenda, no solo desde el punto de vista de desde el punto de vista tradicional del manejo del presupuesto, sino al mismo tiempo las secretarías de Finanzas y de Hacienda tienen un rol muy importante en cuanto a la regulación del sector financiero. Y aquí es donde viene precisamente, yo creo, donde hay una de las grandes aportaciones que puede hacer un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Finanzas, es establecer criterios regulatorios en un sector financiero que va a mover capital, que mueve recursos para proyectos, para financiar obras, para financiar consumo y que esto se realice con criterios sustentables, es decir, tomar en cuenta los riesgos y los impactos del cambio climático, al mismo tiempo que también se toman en cuenta las brechas sociales que vive un país. Y es en este, digamos, brazo regulatorio de los ministerios donde podemos influir en esta movilización de capital. Y esto es prácticamente parte de la motivación por la que México, nosotros en la Secretaría de Hacienda decidimos impulsar la emisión de un bono soberano sustentable. Lo que les acabo de platicar en este momento lo van a ir viendo conforme les voy describiendo cómo se estructuró el bono. Y espero, voy a irme un poquito rápido sobre la presentación. Una disculpa, la presentación está en inglés, no me dio tiempo de cambiarla, la usamos en el roadshow, pero creo que más que nada son las gráficas lo que es importante. Una vez que iniciamos con el compromiso de la coalición de ministros por la acción climática, empezamos a analizar si México, como un emisor regular de los mercados internacionales, tendría que o no que expandir su base de inversionistas. Habíamos estado analizando varios mercados, analizamos el mercado Panda, ¿no? Emitir en China, en Inland China. También habíamos visto que ya el gobierno mexicano había estado invirtiendo en francos suizos, había estado también invirtiendo en libras esterlinas. Sin embargo, el sector que más rápido había estado creciendo era el de los fondos sustentables. Actualmente existe alrededor de 8 trillones de dólares en activos en estos fondos. Cerca de 3,000 fondos sustentables están comprando papeles con estos criterios y la mayor parte está en Europa. México emite bonos soberanos muy al principio del año, en enero, en los mercados más líquidos, en dólares, euros y yenes.
pero si nosotros veíamos la evolución de estos mercados, sobre todo el sustentable, lo que podíamos identificar era que si teníamos criterios sustentables para poder emitir estos bonos, podíamos inmediatamente sumergirnos en un mercado que está creciendo, pero que además era de los más líquidos. Por lo tanto, esta fue una de las principales motivaciones que nos llevaron a estructurar un bono. El segundo, y fue la segunda pregunta que nos hicimos cuando vimos el análisis de mercado, es si podíamos o no emitir un bono sustentable y si teníamos los elementos. Por la última década, más de 2 décadas, México ha venido incrementando su compromiso con respecto a combatir el cambio climático. En esta gráfica ahí lo que vemos es más o menos alrededor del 2009, México firmó el Green Climate Fund en la COP16. Al mismo tiempo también se emitieron leyes para regular, para empezar a normar o implementar el combate al cambio climático. Se introdujo por ahí un carbon tax, un impuesto al carbono, y luego empezó a haber ya el nacimiento de un ecosistema de emisiones de bonos de impacto en México. Ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso, pero al mismo tiempo también continuamos teniendo un nivel de pobreza en el que prácticamente uno de cada 2 mexicanos está viviendo en pobreza, no en pobreza extrema, pero sí en pobreza. Y no ha cambiado mucho en las últimas décadas, no ha cambiado mucho esta situación en las últimas décadas. Entonces, digamos, habíamos empezado a incrementar nuestro compromiso hacia lo que sería una política verde, pero todavía tenemos mucho trecho que andar en cuanto a cerrar brechas sociales y sobre todo en combate a la pobreza. Y esto fue lo que prácticamente nos llevó a decidir que el bono no podía ser solamente un bono verde o un bono social, sino que tenía que ser un bono sustentable. Nosotros hemos sido muy vocales en decir que como federación y un conjunto de 32 estados que están creciendo de manera diferente cada uno, precisamente tenemos una región en el sureste mexicano que está divergiendo. Y una parte de la lógica de una federación, hay lógicas políticas, hay lógicas sociales, pero una parte de la lógica económica de una federación es precisamente suavizar los impactos de crecimiento, pero también generar una convergencia de estas 32 regiones a un crecimiento homogéneo alrededor, en toda la República. Pero lo que estamos observando en realidad es lo contrario, una zona norte que está creciendo bastante con ingresos per cápita mayores, una zona centro también que lo está haciendo, donde está el corredor del Bajío, pero en el sureste prácticamente es una región que empieza a diverger, y esto lo que nos indica es que tenemos un país con grandes brechas sociales y de desigualdad, no solamente entre individuos, sino entre regiones, y estas disparidades se continúan acentuando. Como lo quisiéramos medir con crecimientos de PIB o crecimiento del PIB per cápita, inclusive si lo vemos como el índice de desarrollo humano, podemos ver la historia de prácticamente 2 continentes. Una delegación, por ejemplo, como Benito Juárez en la Ciudad de México, que su índice de desarrollo humano puede ser comparable a Suiza, al que tiene Suiza, pero al mismo tiempo podemos ver algunos municipios en el sureste asiático que podrían tienen de un mismo nivel de desarrollo urbano que algunas de los países del África subsahariana. Y esto prácticamente pone en dimensión qué tan dispares y qué tanta disparidad tenemos en nuestro país. Y por esta razón es que decidimos que si podíamos llevar un bono al mercado, tenía que ser un bono sustentable, que mezcla la política verde y mezcla criterios de brechas sociales, con el objetivo precisamente de que esta mezcla de políticas sea la que nos acelere y nos lleve de manera más acelerada a una senda de crecimiento sustentable, más que verde o social. Al mismo tiempo también ya algunos bancos de desarrollo se habían adelantado emitiendo bonos, primero un bono verde, luego empezaron algunas emisiones de bonos sociales. Lo que más creció en los últimos prácticamente 4 o 5 años ha sido la emisión de bonos sustentables en nuestro mercado doméstico. Bonos de impacto, bonos temáticos ya denominados en pesos. Un gobierno subnacional por ahí emite el primer bono verde, luego empiezan algunos corporativos privados. Empezamos a ver también ya los bancos a participar en estas emisiones en el mercado local y los bancos de desarrollo. Ahora, aquí muy rápidamente me gustaría hacer una reflexión, porque cuando un soberano emite referencias, como el gobierno federal emite los M-bonos, los UDIbonos, los CETES o los bonos soberanos en los mercados internacionales, uno de los principales objetivos que tienen estas emisiones, además de financiar el presupuesto, es establecer
referencias líquidas, referencias que presenten una revelación de precios en el mercado secundario, de tal manera que puedan ser utilizadas por los corporativos privados o públicos cuando ellos también quieran ejecutar sus programas de financiamiento. Y esa es la razón por la cual México emite muy temprano en el año, usualmente en enero, tratamos de poner las referencias las nuevas referencias y tratar de darles, y por eso también hacemos transacciones de manejo de pasivos, para que la curva sea más dinámica, eliminar nodos que ya no están siendo muy comercializados. Y lo que queremos precisamente es que esta curva del famoso UMS, como se conoce en los mercados internacionales, nuestras curvas de rendimiento también en pesos, puedan ser utilizadas como referencias para empresas. Lo que estaba sucediendo con los bonos de impacto es que ya las empresas, los gobiernos, las empresas públicas y las empresas privadas comenzaban a emitir bonos sin que existieran referencias del soberano, que implica el riesgo cero si utilizamos una teoría de portafolios. Por lo tanto, ya era tiempo también de que si estaban haciendo un ecosistema con financiamiento sustentable, era tiempo que el soberano comenzara a establecer estas referencias. Y esas fueron, digamos, las motivaciones de política económica, de política pública, que nos llevaron a comenzar a construir la primera emisión, la estructuración del primer bono soberano mexicano. Ahora, el bono fue muy bien recibido en Europa. Lo emitimos en Europa, fue muy bien recibido, lo presentamos en reuniones con inversionistas en varias ciudades del país. Aquí las tenemos, estuvimos visitando Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia. Usualmente los países nórdicos tienen un alto interés en este tipo de instrumentos, pero lo que tuvimos que hacer para poder hacer estos diálogos con inversionistas fue construir un marco de referencia. Es un marco de referencia donde se conjugan el andamiaje institucional, la gobernanza, el presupuesto y todo lo que prácticamente va a estar, digamos, soportando la emisión del bono. Esto es lo que genera una discusión muy intensa con los inversionistas, que son los famosos inversionistas ESG, y sé que en algunos de los paneles van a hablar de estos criterios, pero son inversionistas que más allá de buscar el rendimiento tradicional de un bono, también buscan que tenga un impacto. Entonces prácticamente comenzamos a construir el marco de referencia hace un año. Esta es la delegación de México que visitó Europa. Es muy importante porque si ven por ahí a un personaje con una corbata azul, que no soy yo, pero es el de la extrema derecha, él es un representante de la ONU. La ONU participó activamente acompañando el bono, y en un momento les voy a explicar cómo, pero además utilizamos un banco francés que nos acompañó a estructurar el bono y a establecer las relaciones, los diálogos con los inversionistas. El bono fue tomado como único en el mundo, ha sido reconocido como único precisamente por el framework, por el marco de referencia que lo acompaña. Antes del de México había ya dos bonos sustentables. El primero fue el de Corea del Sur, el segundo fue el de Luxemburgo. La diferencia entre los bonos de Corea del Sur y de Luxemburgo es que son bonos que se emiten y ex post prueban que efectivamente esos recursos se dirigieron o están soportados por líneas de presupuesto que están relacionadas con impactos sustentables. El de México tiene varios aspectos que ahorita en un momento voy a describir, pero lo principal es que es un bono que ex ante dice cuáles son las líneas presupuestarias, cuáles son los proyectos que ya están en el presupuesto, y que estos proyectos además están ligados a los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo de la ONU. Estas son las dos grandes diferencias que hacen que el bono de México sea único en el mundo. Y por eso ha sido bastante reconocido. Pero no nada más eso. Una de las principales fortalezas de este bono es lo que se llama usualmente la gobernanza. La gobernanza de la Agenda 2030, que es una oficina que depende directamente de la oficina del presidente, que tiene el Comité de Estrategia Nacional, tiene un comité de evaluación y monitoreo, y al mismo tiempo tiene el Consejo Nacional para la Agenda 2030. Prácticamente esto genera una gobernanza donde participan todas las secretarías de Estado, participan varias agencias como el INEGI, que tiene una plataforma para monitorear los objetivos y el cumplimiento de la Agenda 2030. También tenemos el INEGI provee un criterio geoespacial que lo integramos en el bono, y obviamente ahí participa la ONU como observador, también como advisor. Y eso es lo que prácticamente
genera un andamiaje institucional, una gobernanza fuerte que permite tener un framework como el que presentamos para la emisión de bonos soberanos. Obviamente la Secretaría de Hacienda participa en estos comités, pero al inicio estábamos invitados para participar, uno porque somos responsables de algunos de los objetivos de desarrollo, pero otro también porque tenemos que ver con el presupuesto. Y esta es una de las grandes, yo creo, lecciones aprendidas que en mi experiencia previa a unirme a Hacienda, cuando pasé algunos años en el Banco Mundial, en el Banco Mundial creo que la lección aprendida con respecto a las agendas sociales o a las agendas verdes, es que usualmente las llevan o caen en la autoridad ambiental de un país, y usualmente se delinean políticas, se delinean planes o estrategias, pero después cuando hay que financiarlas existe un problema de restricciones presupuestales. Entonces, una de las lecciones aprendidas, creo yo, muy importantes es que los ministerios de Hacienda y las secretarías de Finanzas tienen que participar de manera transversal en todas estas agendas, incluyendo la de brechas sociales. Y esto es prácticamente lo que empezamos a traer en esta discusión, en estos comités, en el monitoreo de la Agenda 2030. Ahora, México ratificó la Agenda 2030 hace unos años y hemos ratificado que vamos a cumplir con las metas que se establecieron en los siguientes 10 años, pero solamente tenemos 10 años y eso implica que tenemos que redoblar esfuerzos para poder cumplir con los objetivos a los que nos hemos comprometido. Pero esta gobernanza es algo que fue destacable a nivel global cuando estuvimos discutiendo y presentando lo que sería nuestro bono soberano sustentable. Ahora, otro elemento muy importante para la estructuración del bono fue establecer lo que serían los gastos elegibles. Para eso tuvimos que definir varios criterios. Los criterios, algunos ya estaban en la ley mexicana, otros los tuvimos que implementar, pero además esto implicó muchísimas reuniones con todos los secretarios, con todas las secretarías de Estado y con diversas agencias. También la ONU nos acompañó en esta tarea. Lo que es muy importante también es que la ONU nos dio una carta de opinión sobre el alineamiento del presupuesto con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. ¿Y esto qué quiere decir y por qué fue factible? Porque México tiene una desagregación programática de su presupuesto que llega a nivel de subprograma y de actividad. Y este marco, digamos, presupuestal que tenemos nos ha permitido mapear cada una de las líneas presupuestales con un objetivo específico de desarrollo, o con uno o con dos, de manera directa o también de manera indirecta, de tal manera que podemos tener este mapeo, y el mapeo nos permite saber exactamente qué línea presupuestal está impactando cuál objetivo de desarrollo. Entonces establecimos varios criterios para poder llegar a lo que sería un conjunto de gastos elegibles. El primer filtro que tenemos, obviamente entonces tenemos el presupuesto de egresos de la Federación, acabamos de pasar de hecho la aprobación del paquete, y el primer filtro que tenemos es uno que está establecido en la ley, no solo en la ley, está establecido en la Constitución, es que solamente podemos incluir líneas presupuestales que tengan algún tipo de activo productivo. Esto es el famoso Golden Rule, la regla dorada del uso de deuda, está en la Constitución. México solamente puede emitir deuda para poder comprar un activo o generar un activo. Es decir, en la Constitución tiene una redacción tal vez ya un poco vieja, que es tiene que ser para obra pública productiva. Esto, como se ha interpretado, es que tiene que ser para infraestructuras o activos de infraestructura que generan crecimiento, que generan ingresos a la nación. Por lo tanto, el primer filtro es, y tenemos que identificar las líneas presupuestales que tienen o que están asociadas a proyectos de inversión o activos productivos. El segundo filtro tiene que ver con líneas presupuestales que ya tienen, cuando menos, tienen un SDG, un OSD, una contribución directa a un OSD. Puede tener 2 o 3, eso a veces complica un poco la contabilidad, pero cuando menos debe de tener una, y esas son las líneas presupuestales que se escogieron. Hay algunas líneas presupuestales que no están mapeadas a un OSD. El tercer filtro tiene que ver con que si ya hay una línea presupuestal ligada a un OSD, tiene que tener una regla de operación, tiene que tener también políticas ya implementadas o políticas definidas. Lo que a veces pasa es cuando se generan nuevas políticas públicas, se incluyen los renglones presupuestales, pero no necesariamente todavía tienen una política implementada o no han generado los lineamientos operativos. Por lo tanto, escogimos solo las líneas que tienen que cumplen con estos criterios.
El cuarto filtro fue eliminar las externalidades negativas. Obviamente, si estamos buscando sustentabilidad, no podemos incluir una línea presupuestal que pudiera tener alguna externalidad negativa. Esto prácticamente los excluimos. Y luego hay algo que llamamos el Pareto principal, que en realidad estamos escogiendo las líneas presupuestales de los ministerios que tienen impacto directo en los OSDs, o que sus líneas presupuestales son suficientemente grandes para generar suficiente espacio para que México pueda ser un emisor recurrente en los mercados. Al final, cuando llegamos a un conjunto de gastos elegibles, a los cuales les aplicamos un criterio geoespacial. Este criterio geoespacial fue otro de los de las características principales que han hecho que el bono sea único o reconocido como único en el mundo. El criterio geoespacial prácticamente es que estamos escogiendo las líneas presupuestales que están siendo o que van a ser ejecutadas o implementadas en los municipios con mayor rezago. Estos municipios con mayor rezago están normados por un decreto que emitió el presidente diciendo cuáles eran los municipios con mayores rezagos sociales y que iban a ser considerados prioritarios. Por lo tanto, estas líneas de presupuesto están todavía filtradas por el criterio geoespacial. Es un criterio geoespacial que está por el índice de brechas sociales que monitorea el INEGI, y de ahí es de donde tomamos la información para hacer el cruce y reducir aún más los gastos elegibles. Estos gastos elegibles son los que generan de alguna manera un techo para poder emitir un bono sustentable. El marco normativo del bono incluye 11 de los 17 objetivos de desarrollo de la ONU. En esta ocasión, si ven un poquito ahí el círculo, son las 5 áreas más grandes, son los 5 objetivos de desarrollo que incluimos en la primera emisión, en la emisión inaugural, pero el marco de referencia lo construimos usando los 2 principios internacionales, los principios para emitir bonos verdes y los principios para emitir bonos sociales. Esto quiere decir que nuestro marco tiene la flexibilidad para ser considerado también un bono social o un bono verde, y tiene la flexibilidad para mover la mezcla o la ponderación entre ambos conjuntos, verde o social, independientemente de cuál sea la prioridad de esta administración o de las siguientes administraciones. Establecer un canal de comunicación con los inversionistas a través de este bono prácticamente ha generado que el gobierno de México eleve su compromiso ante la comunidad internacional de que vamos a perseguir estas dos políticas a partir de este momento, desde el momento en que empezamos a emitir los bonos sustentables, y nos comprometemos a hacer un reporte de impacto con los inversionistas. Pasando un poquito ya rápidamente al tema de los resultados financieros. El bono, ahorita en un momento hablaré sobre los detalles financieros, pero digamos, esta es nuestra curva IUMS en Europa. Era muy importante que el bono tuviera un desempeño favorecedor con respecto al precio. Teóricamente uno lo que esperaría es que los bonos de impacto tuvieran un mejor precio o un menor costo que los tradicionales. Derivado de que los inversionistas van más allá de solamente la búsqueda de rendimientos, están tratando de identificar que estos bonos tengan efectivamente un impacto. En teoría deberían de ser más resilientes a un evento como el que estamos viviendo con el COVID-19, pero también tendrían que reflejar un costo menor. El bono inaugural de México quedó un poquito abajo de la curva tradicional del UMS. Y también para términos prácticos, si se desempeña igual, parecería entonces que no hay ninguna ventaja de utilizar este tipo de curvas. Sin embargo, el bono se desempeñó muy mejor que los UMS tradicionales, tuvo una demanda bastante grande, pero el costo sí fue menor a lo que esperaríamos en la curva. Y esto prácticamente lo que nos va a llevar es que lo que esperaríamos en los siguientes años es que México continuara siendo un emisor recurrente, no solamente en euros, sino también probablemente en el mercado de dólares y en el mercado Samurai. Y probablemente vamos a querer ir construyendo una curva de rendimientos sustentable que sirva de referencia para las empresas públicas y privadas que quieran buscar también financiamiento sustentable en estos mercados. Ahora, los detalles de la transacción, muy rápidamente. Emitimos 750 millones de euros con un instrumento de 7 años. Tuvimos una prima negativa de -8 comparado con el fair value del mercado. El cupón fue el segundo cupón más bajo que hemos obtenido en Europa. Tiene que ver, obviamente, porque Europa prácticamente tiene tasas negativas
por política monetaria, pero al mismo tiempo también tiene que ver con la resiliencia o la búsqueda de inversionistas con criterios ESG. La demanda fue 5.5 veces el bid to cover. Es una de las demandas más grandes que hemos observado en los instrumentos del soberano mexicano. Lo que cuidamos mucho fue la distribución de estos instrumentos. Tradicionalmente en una emisión de México hay más de 300 inversionistas completo, sería una sustitución del UMS tradicional por un UMS sustentable, o bien podríamos hacer algunos tranches con un instrumento sustentable. Eso es algo que todavía estamos evaluando, pero tenemos espacio para seguir siendo emisores recurrentes en los mercados más líquidos del mundo. Y vuelvo un poquito a lo que hablé cuando estábamos hablando de la motivación, al inicio cuando estaba hablando de la motivación sobre por qué tener un bono sustentable, por qué perseguir una agenda de finanzas sustentables. De hecho, el día de ayer tuvimos ya la primera sesión del Comité de Finanzas Sustentables, junto con todos los representantes de los gremios del sector financiero y con el Banco de México. Y aquí lo que estamos buscando precisamente es que queremos generar un ecosistema local, donde el capital en México se mueva bajo esos criterios, o cuando menos una parte de esto se mueva bajo esos criterios. Asimismo, también lo que querríamos, y la banca privada ya ha tomado un liderazgo muy claro en esto, en la identificación de productos con criterios verdes o con criterios sociales. Creo que un poquito en el panel anterior al mío ya se estaba discutiendo lo que ha hecho la banca en este sentido, y sé que en los otros paneles van a ver más sobre los fondos de impacto que ya existen en México. Pero lo que queremos es, prácticamente ya tenemos un ecosistema que están haciendo, y como nación lo que queremos es impulsar una agenda donde establezcamos criterios para emisores, para la movilización de capital con criterios sustentables. Entonces, no solo verdes, sino también enfocados a brechas sociales. Principalmente lo que nos interesa durante esta administración es cerrar las brechas de género. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajando para terminar de complementar lo que sería una taxonomía sustentable. En los países avanzados se habla de una taxonomía verde. Yo quisiera hacer aquí una distinción. En los países avanzados usualmente las brechas sociales son menores y no necesariamente están siendo ponderadas en este tipo de iniciativas. En países emergentes como México y otros países de Latinoamérica creemos que la taxonomía tiene que incluir una taxonomía no solo verde, sino social, y por eso estamos impulsando una taxonomía sustentable. Lo que querríamos es ponernos de acuerdo en el tipo de proyectos que pueden ser considerados sustentables, para evitar lo que comúnmente se conoce como el greenwashing. En realidad lo que querríamos es tener certeza sobre el tipo de proyectos, para que entonces estos criterios se puedan traducir en instrumentos que van a movilizar capital y que van a tener un impacto sobre los proyectos. Al mismo tiempo, también dentro de la Secretaría de Hacienda estamos trabajando para modernizar nuestro enfoque presupuestal con estos criterios, pero yo creo que una de las grandes agendas que tenemos actualmente es impulsar una reforma del sector financiero. Lo hemos hablado mucho con el mercado de seguros, que también tiene un rol principal aquí, con el sector bancario, con las AFORES, que ya a través de una circular se les ha pedido que vayan incorporando criterios ASG en español, a la compra de sus activos. Pero lo que querríamos entonces es estimular la demanda y la oferta de tal manera que empecemos a generar este ecosistema que ya están haciendo, pero que tenemos que acelerar su crecimiento. Y precisamente lo que quisiéramos es que en el mediano y largo plazo México empiece a movilizar capital para movernos más rápido hacia una senda de crecimiento verde, que los bancos hagan una divulgación de información sobre los riesgos asociados a cambio climático, pero al mismo tiempo también que evalúen los impactos del cambio climático en sus proyectos o en sus carteras, y prácticamente es una de las agendas que estamos impulsando. Entonces, para ir cerrando, estamos muy orgullosos de nuestra emisión soberana sustentable. Fue reconocida, obviamente la listamos, bueno, no obviamente, porque todos nuestros bonos los listamos en la Bolsa de Luxemburgo. Esta la listamos en Londres. El PNUD, de la ONU, nos acompañó dándonos una opinión con respecto al alineamiento, como ya lo mencioné, pero además nos va a ayudar también a diseñar el reporte de impacto. Yo sé que tal vez muchos están preguntando, bueno, ¿y cómo nos vamos a asegurar que efectivamente estos proyectos se ejecutan? Los proyectos ya estaban en el presupuesto. Si hubiéramos emitido el bono o no, de todos modos los proyectos se iban a hacer. Pero lo importante es que la ONU ha participado como observador en la gobernanza del monitoreo de la Agenda 2030 en México, ha participado dando esta opinión en el alineamiento y nos ha acompañado,
pero también nos va a acompañar en diseñar un reporte de impacto para los inversionistas, el cual nos hemos comprometido a presentárselos en siguiente de septiembre del 2021. Entonces, este es el rol que ha tenido la ONU y además tenemos una opinión de una empresa certificadora, Vigio Eiris, es quien prácticamente nos avaló que cumplíamos con los principios verdes o sociales en el bono. Y bueno, luego el índice Nasdaq, la red de bonos sustentables del Nasdaq nos invitó a ser parte de la red y nos dieron ahí un espacio en Times Square muy bonito durante unos segundos, pero creo que fue muy conmemorativo para la inauguración del primer bono sustentable. Y muy rápidamente presentarles el equipo de crédito público de izquierda a derecha, es el equipo de comunicación, el equipo legal, el equipo front office que negocia y hace lecturas de mercado, el equipo de proyectos que estructura el marco de referencia, pero además va a ser el reporte de impacto y obviamente pues agradecerles el tiempo, agradecerles que me hayan dedicado un espacio para presentarles esta innovación que hemos hecho, esta innovación financiera que hemos llevado a los mercados. Entonces, si quieren, no sé si quieren que pasemos a preguntas y respuestas. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la presentación y también enhorabuena por los resultados con esta alternativa de financiamiento para México. Muchas felicidades. Tenemos ya varias preguntas del público. La primera de ellas es si el sector privado tiene acceso a estos créditos para proyectos sustentables y mencionan como ejemplo el desarrollo de infraestructura en el caso de... Perdón, Manuel, sí. Casi no te escucho. ¿Me dejas nada más tratar de ver si puedo cambiar aquí uno de los auriculares? No cambia la imagen. Sí. A ver si ahora sí funciona, Manuel. Perdón, una disculpa. Apenas estoy aprendiendo a usar. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya te escucho mejor. Bueno, enhorabuena nuevamente por los resultados obtenidos y gracias por la excelente presentación. Tenemos varias preguntas del público y la primera de ellas es si el sector privado tiene acceso a estos recursos, por ejemplo, para el desarrollo de proyectos de infraestructura, y mencionan como ejemplo el caso de Smart City para Mérida, Yucatán. ¿Quisieras que tomáramos tres o quieren que vaya sobre cada pregunta? Bien, si quieres, son de temas diferentes. Muy bien, si quieren entonces respondo esta pregunta. La forma en la que está diseñado el bono es como un bono soberano tradicional que financia el presupuesto. Pero tiene un pequeño, digamos, un cabid, digamos. El bono no es necesariamente usado para financiar proyectos específicos, sino más bien la composición de proyectos verdes y sociales del presupuesto permite que accedamos a los fondos que tienen criterios ASG. Por lo tanto, es un bono soberano que financia el presupuesto, pero que permite al país acceder a bolsas de recursos de fondeo a los cuales antes no estábamos accediendo. Es la primera vez a los que accedemos. Entonces, habiendo dicho eso, lo quería usar un poco de antecedente o contexto, porque los recursos entran de manera tradicional a la tesorería del banco y no necesariamente son utilizados para financiar proyectos específicos, a menos de que estos proyectos ya estén considerados dentro del presupuesto y estén ya ligados o vinculados a los OSDs. También con la aclaración de que si hubiéramos emitido o no el bono, estos proyectos de todos modos se iban a financiar porque estaban incluidos en el presupuesto. Entonces, la respuesta en realidad es, estos recursos no pueden ser utilizados para el sector privado, pero lo que sí queremos comenzar a hacer es precisamente generar este ecosistema donde se movilice capital, donde ya sea que el sector privado pueda levantar recursos con estos criterios, o bien pueda haber ya puede haber inversionistas con claramente usar estos criterios y comprar estos activos para proyectos específicos en lo local. Y por eso era la importancia de generar una primera referencia soberana con estos instrumentos.
Entonces, la respuesta es desgraciadamente no, este instrumento no está diseñado para eso, pero precisamente nos queremos mover a generar un ecosistema de financiamiento con estos criterios. Muy bien, gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Otra pregunta del público. Nos mencionabas ahora, bueno, describiste en todo detalle cómo están operando estos mercados en Europa, la posibilidad de ir de Estados Unidos a Japón. Pero la pregunta se refiere a qué apetito existe en China para invertir en bonos verdes y sociales a un costo atractivo y si esta puede ser una oportunidad para atraer inversión china a México. Yo creo que existe apetito y probablemente, y también yo creo que existe el interés del país, de China, de desarrollar su mercado como uno de los mercados internacionales más importantes del mundo. La verdad es que antes de explorar un bono sustentable, estuvimos analizando el mercado Panda, como se le conoce. Pero todavía existen ciertas restricciones legales sobre cómo se levantan los recursos y luego cómo se utilizan los recursos. Y eso es lo que prácticamente nos llevó a decidir a no incursionar en este mercado. Es un mercado que parece tener la escala suficiente para un emisor como México. México es un país con una escala que presenta tickets en los mercados grandes, más arriba de un 1.5 2 billones de dólares. Y China es un mercado que lo pudiera absorber. Sin embargo, tiene ciertas restricciones. Parte de los recursos a veces se tienen que quedar en China. Tenemos que tener autorizaciones anuales del Banco Central. Todo lo estudiamos muy bien y por estas restricciones decidimos no utilizarlo. Al contrario, cuando ves el crecimiento de los mercados líquidos sustentables, es un crecimiento muy rápido, muy líquido y con las restricciones tradicionales de estos países que son países avanzados. Entonces, en Asia no pensamos, creo que hay apetito, pero todavía creo que es un mercado que tiene que desarrollarse más y vincularse más a la movilidad global. Pero donde sí claramente también hay un interés es en Japón. El mercado samurái, aunque es de una menor escala, el protocolo de Kioto nació allá y ellos, los bancos estructuradores japoneses, junto con sus inversionistas, digamos, tienen un fuerte compromiso con los objetivos de desarrollo. Y ahí es donde creo también que es un mercado al que se le puede tomar ventaja con este tipo de instrumentos. También son inversionistas con un perfil de inversión más de inversionistas que compran y se quedan los instrumentos, no los venden inmediatamente o no los venden después. Y por lo tanto también tienen una visión más de largo plazo sobre las inversiones que realizan. Por lo tanto, tal vez en China tiene ciertas restricciones. Yo creo que Japón es el mercado samurái con los SDGs. Creo que sería un mercado todavía, sería mejor con muchísimo mayor apetito. Gracias, Gabriel. La última pregunta, mencionabas en tu presentación sobre el desarrollo de una agenda de política pública, ¿no? Para promover un ecosistema de financiamiento sustentable en México, desarrollar todas esas alternativas de financiamiento. ¿Podrías profundizar un poco más? ¿Qué medidas de política pública tienen contempladas ustedes hacia adelante para impulsar el desarrollo del financiamiento sustentable en México? Sí, por supuesto, y de hecho, como les mencionaba el día de ayer, y tengo el honor de presidir el Comité de Finanzas Sustentables, fue la primera sesión, y solo para darles un ejemplo, dentro del ámbito, digamos, de responsabilidades o de funciones de la Secretaría de Hacienda está la regulación o la política que tiene que ver con el sector financiero. En el sector financiero, el rol principal de este sector es la movilización de capital y por eso al inicio hacía mucho énfasis en que el sector financiero, sin involucrar estos criterios en sus tomas de decisiones, en el diseño de sus productos y en la forma en la que se mueve el capital, sin duda tiene un impacto importante en el crecimiento. De manera tradicional lo tiene si involucramos estos crecimientos, pero además involucramos los riesgos de cambio climático o los riesgos sociales en lo que sería nuestra senda de crecimiento. Deberíamos de poder converger a una senda de crecimiento muchísimo más, una senda de crecimiento sustentable o verde, como lo quisieran llamar, a veces se usan indistintivamente. Entonces, en términos de política pública, lo que queremos hacer, en primero yo creo que en política pública hay que ser graduales, hay que ser pragmáticos y hay que ver también la economía política que puede ser implementable y que no. Lo que hemos discutido con los representantes gremiales del sector, o sea, a la MIB, la Asociación de Bancos de México, de emisores bursátiles, todos ellos coinciden en que tenemos que establecer criterios para que haya emisores de bonos temáticos, pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar la demanda.
De tal manera que lo que les quiero decir es que probablemente vamos a tratar de incentivar que los criterios ASG sean adoptados por aquellos, no solamente por los emisores, sino también por los compradores. Y esta es la forma en la que vamos a querer tratar de generar un ecosistema para que a partir de ahí empiece a haber intercambio de estos instrumentos. No vamos a empezar de cero. Quiero reconocer que el sector bancario mexicano comercial ha tomado ya pasos agigantados para adoptar estos criterios. Ya están realizando diseños de estos productos. Lo que queremos es ya como país empezar a establecer y empujar esta agenda. Otro de los temas también muy importantes para nosotros en términos de política pública es cerrar las brechas de género. Y en el sector financiero es donde también creemos que podemos impulsar esta agenda. Hace un par de meses enviamos una iniciativa al Congreso para que los consejos y los comités de las instituciones bancarias tengan cuando menos, y no estoy hablando de cuotas, sino de un piso, cuando menos el 30% de representación con mujeres. Pero lo que queremos en sí, en realidad, es tratar de empujar una agenda sustentable en el sentido de tratar de cerrar estas brechas de género en el sector financiero, y obviamente no nada más en el sector financiero, sino también en todo el país. Pero esa también sería una línea de política pública que queremos impulsar y que trataríamos también de utilizar el Comité de Finanzas Sustentables para impulsar esta agenda. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo como sector, porque hay una taxonomía en Europa, hay una taxonomía en Estados Unidos, y digamos aquí lo que queremos evitar es que se generen distintos tipos de taxonomía. ¿Qué quieren decir las taxonomías? Que hablemos el mismo idioma todos, para que podamos ponernos de acuerdo en efectivamente qué proyectos son sociales, qué proyectos son verdes, qué productos financieros tienen este impacto. Entonces vamos primero a tener que trabajar en este tipo de taxonomías y después que las adopte el sector. Hay una labor también de política pública por parte de la regulación, la Comisión Nacional Bancaria y la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos va a acompañar en esta agenda, pero obviamente es una agenda que si bien es regulatoria y de política pública, es una agenda de diálogo, donde vamos a querer consensuar con todo el sector cómo podemos implementar estas políticas y empezar a permear estos criterios en el sector financiero. Esta es la parte, digamos, de la influencia del sector financiero, donde la Secretaría de Hacienda tiene un rol muy claro, pero obviamente también está el presupuesto, donde queremos incluir estos criterios no solamente socioambientales, sino también de género. Ya se ha hecho un trabajo bastante avanzado en este sentido, pero queremos continuar mejorando nuestra presupuestación en este sentido y tener, digamos, un marco de evaluación del desempeño con la unidad de desempeño de egresos que se incorporan estos criterios. Y al mismo tiempo, obviamente, queremos ser partícipes de la definición de políticas públicas de las secretarías que van también a estar implementando este tipo de política pública. Y un claro ejemplo, creo, es la cercanía que tenemos con la Oficina de la Presidencia para trabajar precisamente en impulsar la Agenda 2030 que conjuga los objetivos de desarrollo que son tanto verdes como sociales. Muchas gracias, Gabriel. Sin duda, cualquier modelo de economía incluyente hacia adelante para México que promueva la inversión y el crecimiento, pues uno de los pilares será el desarrollo de mercados locales enfocados en la sustentabilidad, y el apoyo que pueda la Secretaría de Hacienda será fundamental. Les agradecemos mucho, Gabriel, por tu participación en la Convención Nacional del IMEF y por compartir con nosotros este tema tan relevante. Gracias nuevamente. No, al contrario, les agradezco mucho y les deseo que tengan una tarde llena de debates y bastante productiva. Sé que así será. He estado viendo el programa y voy a tratar también de sumarme a algunas de ellas. Les agradezco bastante la invitación y muchísimas gracias al IMEF. A ti. Gracias. Muchísimas gracias.